En el video de hoy hablaremos sobre el intestino grueso y el apéndice. Histológicamente hablando, el intestino grueso se divide en ciego, colon y recto. Entre sus generalidades, el intestino grueso presentará una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una serosa. La mucosa estará conformada por un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. La submucosa estará formada por el plexo de Meissner. La capa muscular estará compuesta por una capa interna circular y una capa externa longitudinal, y entre estas se encontrará el plexo de Auerbach. Por último, tenemos que la serosa estará revestida por un epitelio plano simple. Ahora hablaremos del ciego. Presentará una mucosa formada por un epitelio cilíndrico simple en su superficie luminal lisa. También presentará una submucosa, la cual estará compuesta por una capa delgada de tejido conjuntivo laxo y una capa muscular compuesta por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. ¿Pueden identificar qué placa es? Este corresponde a un corte panorámico transversal de la porción distal del ciego. El ciego corresponde a dos grandes dilataciones que miden en promedio 90 centímetros de longitud cada una. Ellas marcan la transición entre el intestino delgado y el intestino grueso. La porción proximal del ciego muestra hacia el lumen un largo pliegue en espiral con un núcleo de mucosa y submucosa. ¿Pueden identificar qué placa es? Este es un corte histológico de la porción distal del ciego, que presentará la mucosa, la muscular interna, la muscular externa y la submucosa. La porción distal muestra pliegues longitudinales formados por mucosa y submucosa. ¿Pueden identificar qué placa es? Este es un corte histológico de la mucosa del ciego. Presentará la lámina propia, la muscular de la mucosa, las criptas intestinales y las células caliciformes. La mucosa del ciego presentará una superficie luminal lisa, carente de vellosidades intestinales, con un epitelio cilíndrico simple. Sin embargo, muestra numerosas criptas intestinales y numerosas células caliciformes, más abundantes que en el intestino delgado. Se observan nódulos linfáticos aislados y la muscular de la mucosa, que corresponde a dos capas de fibras musculares lisas, una circular interna y otra longitudinal externa. ¿Pueden identificar qué placa es? Este es un corte histológico del ciego. Presentará la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa y las criptas intestinales. La submucosa del ciego estará formada por una delgada capa de tejido conjuntivo laxo. Además, presentará vasos sanguíneos que aumentarán su espesor, así como también plexos nerviosos submucosos y gran cantidad de tejido adiposo. Su capa muscular será menos desarrollada que en el intestino delgado. Presentará una delgada capa circular interna y longitudinal externa. Entre ellas se observan plexos nerviosos mientéricos. Y entre ambas capas musculares se observará el tejido adiposo y vasos sanguíneos. El ciego también presentará una serosa, la cual no presenta ninguna diferenciación con respecto a lo habitual. Ahora continuaremos con respecto al colon. Veremos que entre las características de su mucosa, esta será de epitelio cilíndrico simple, también que va a carecer de vellosidades intestinales, y en la muscular de la mucosa, esta contendrá lo que es la circular interna y la longitudinal externa. Ahora bien, chicos, continuaremos con la submucosa, en donde notaremos la presencia de vasos sanguíneos acompañada de los plexos nerviosos submucosos y también de tejido adiposo. Observaremos que su capa muscular tendrá lo que son los plexos nerviosos mientéricos, y por último, la capa serosa estará formada de tejido conjuntivo laxo.
Entonces, chicos, ¿se animan a identificar qué placa es? Bueno, lo que estamos observando es un corte histológico panorámico del colon, en donde notaremos la presencia de pliegues o válvulas conniventes hacia el lumen, los cuales estarán formados por núcleos de mucosa y submucosa. Ahora bien, ¿qué les parece esta? Lo que estamos viendo ahorita es un corte histológico de la mucosa del colon y contamos con la presencia de su lámina propia, de la cripta intestinal, de la muscular de la mucosa y de sus células caliciformes. Y es que la mucosa del colon es de menor grosor que la del intestino delgado, careciendo de vellosidades intestinales, teniendo un epitelio cilíndrico simple y de menor número de criptas intestinales que las observadas en el ciego, con numerosas células caliciformes. Aquí también se observarán algunos nódulos linfáticos aislados. En esta de acá tendremos otro corte de colon dilucidando lo que es la submucosa, los nódulos linfáticos, sus criptas intestinales y la muscular de la mucosa, siendo esta última delgada y conteniendo una capa circular interna que presenta ramificaciones hacia la lámina propia, y por último, otra capa que es la longitudinal externa. Para finalizar, tenemos aquí el último corte histológico del colon, con su muscular de la mucosa, la submucosa, los nódulos linfáticos y sus criptas intestinales. Y como ya mencioné, la submucosa presentará vasos sanguíneos con plexos nerviosos y estará constituida de tejido conjuntivo laxo. La muscular estará constituida por dos capas de musculatura lisa, una interna de disposición circular y una más externa, más delgada, de disposición longitudinal. Y por último, tendrá lo que es la capa serosa de tejido conjuntivo laxo. Ahora hablaremos del recto. El recto va a presentar una capa mucosa lisa, carente de vellosidades, con epitelio cilíndrico simple, una capa muscular de la mucosa con fibras musculares lisas de disposición circular. Una capa submucosa que va a presentar tejido conjuntivo laxo, una capa muscular que va a tener una musculatura lisa interna, circular y una externa longitudinal, y una capa serosa que no va a presentar diferenciación. ¿Pueden identificar qué placa es? Exacto, es un corte histológico panorámico de recto, en el cual se observan hacia el lumen largos pliegues longitudinales a modo de columnas que van a presentar un núcleo de mucosa y submucosa. En este corte histológico se puede observar la mucosa del recto, la cual va a ser lisa, carente de vellosidades, con un epitelio cilíndrico simple. Las criptas intestinales son más profundas que en el intestino delgado, con un mayor número de células caliciformes que en los segmentos anteriores. La muscular de la mucosa va a ser delgada y está formada por una capa de fibras musculares lisas de disposición circular. Como podemos observar, el cuadro que se ve en la imagen está señalando la submucosa, la cual está formada por tejido conjuntivo laxo, y su estructura es similar a la de los demás segmentos. En este corte histológico vamos a observar la capa muscular del recto, que es gruesa y está formada por musculatura lisa, una interna de disposición circular y otra externa de disposición longitudinal. Y también se va a observar una capa serosa, que esta no va a presentar ninguna diferenciación. Ahora hablaremos sobre el apéndice vermiforme, el cual va a estar constituido por una capa mucosa con células cilíndricas y caliciformes, por folículos cerrados y glándulas, y una capa submucosa de tejido conjuntivo laxo y pocas fibras elásticas. Una capa muscular formado por fibras musculares lisas y una capa serosa
de tejido conjuntivo. ¿Pueden identificar qué placa es? Exacto, es un corte histológico de apéndice vermiforme, que consta de 4 capas, que son la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa está constituida por una sola hilera de células cilíndricas, entremezcladas con células caliciformes, folículos cerrados y glándulas. La submucosa está esencialmente constituida por una alamina de tejido celular laxo y muy pocas fibras elásticas. En esta placa, la luz irregular está revestida por una sola capa de epitelio superficial. Dentro de la lámina propia encontramos folículos linfoides que también se extendían a la submucosa. Las criptas apendiculares, a diferencia de las del colon, son más irregulares en forma, longitud y distribución. Y por último, como podemos observar en esta imagen, en áreas que contienen tejido linfoide, las criptas están generalmente ausentes. Los agregados linfoides apendiculares se pueden extender por debajo de la muscular de la mucosa hacia la submucosa subyacente. Y estos agregados confluyen y aparecen similares en composición y función a las placas de Peyer del intestino delgado. Gracias por su atención.